Hola, bueno, hoy vamos a hablar brevemente, como siempre decimos aquí en este ciclo, por eso le llamamos para libros para atorrantes, de un animal de la literatura, un animal en un buen sentido, alguien que se ha tomado a la escritura como una, no solo como una vocación, sino como una forma de vida y no podía concebir a la misma sin escribir. Se pasó la vida escribiendo y escribiendo sobre todo lo que hacía, que hizo mucho, ¿no? El escritor es Mark Twain, el escritor estadounidense. Twain, aquí lo vemos, eh, nació en el estado de Missouri, en un pueblito junto al río Mississippi o Mississippi, siguiendo al lenguaje de pueblos originarios, en 1835. Murió en Connecticut en 1910. Digo estas dos fechas, nacimiento y muerte, porque Twain siempre había predecido que su nacimiento y su muerte venían con el cometa Halley. Cuando nació, vino el cometa, visitó el planeta Halley, la Tierra, y cuando murió, lo mismo. La obra de Twain se erige, se basa fundamentalmente en los avatares de la familia, ¿no? En la política estadounidense del siglo XIX y por supuesto en sus múltiples viajes a través de los Estados Unidos profundos, del oeste y sobre todo del río Mississippi, que fue un vaqueano de ese río, y además un viaje por el Mediterráneo, por Europa y Asia, que un periódico le había encargado, siempre trabajando en periódicos locales, primero como tipógrafo y luego como redactor de artículos, siempre como periodista. La fama como periodista fue tanta que muchos presidentes estadounidenses pidieron entrevistarse con Mark Twain. Twain nació con otro nombre, ¿no? Su nombre verdadero era Samuel London Clemens, ¿no? Luego se pasa a Mark Twain, con el que firma sus artículos satíricos, muy irónicos, y sus artículos mordaces, por supuesto, y por supuesto sus obras literarias. Hoy vamos a hablar de la obra, hay muchas obras literarias, como por ejemplo a mí me encanta un yanqui en la corte del rey Arturo de 1889, ¿sí? Escribió tanto sobre viajes que también Twain escribió sobre viajes a través del tiempo, obras fantásticas. Em, y le pone Yankee, porque claro, dijimos los avatares de la política estadounidense. Ustedes saben que en 1861, ¿no? Y hasta la mitad de la década del 60 del siglo XIX, Estados Unidos atravesó por la guerra civil o guerra de secesión entre el norte, la que proponía la Unión, y los estados confederados del sur, que luchaban contra el norte y que la cuestión de la esclavitud ahí era uno de los principales escollos y las principales causas de esa guerra. Twain, nacido en el estado de Missouri, al sur, claro, tomó parte, junto con unos amigos y familiares, por muy breve tiempo, pero formó parte de algunas milicias confederadas que luchaban contra los de la Unión, es decir, los del norte, es decir, los yanquis, que liderados por Lincoln, Abraham Lincoln, un gran presidente, luego en su presidencia se logró abolir la esclavitud. Pero esta era la causa, una causa económica, pero más allá de eso, perdón, tengo la garganta un poco por el invierno. Más allá de eso,
más allá de de la causa económica, había también cuestiones culturales. El sur era más arraigado a las tradiciones, ¿m? Y el norte es más abierto, un poco más, hoy lo llamaríamos liberal como en Estados Unidos, o progresista. Había un choque de culturas. El sur es más conservador y el norte más dado a los cambios. Cree en el progreso y en los favores que los cambios a través del tiempo pueden brindar. Sí, es decir, hay un choque de culturas. Eso también es parte o causa de la guerra de secesión, no solo la cuestión económica, sino también la cosmovisión del mundo. Bueno, Twain pertenecía por herencia familiar, ¿no? Por su formación a Missouri, a los estados del sur, había nacido en un pueblito Hannibal, ¿no? Frente al Mississippi, de donde se inspira en muchas de sus obras. Por eso cuando le dice Yankee, un Yankee en la corte del rey Arturo, el nombre Yankee empezó siendo despectivo, era porque el norte había sido invadido entre comillas, ¿no? Por muchos inmigrantes, sobre todo inmigrantes holandeses. La mayoría de esos inmigrantes holandeses se llamaban Jan. Entonces de allí viene, en diminutivo, de allí viene Yankee, ¿no? En cambio el sur eran los descendientes generalmente de los antiguos, de antiguos colonos que habían fundado, ingleses, escoceses, que habían fundado los Estados Unidos, ¿no? De allí viene ese choque también de culturas. Twain, en la década del 60, también financiado por un periódico local, periódicos que llamamos del interior, llamaríamos en la Argentina, va a visitar el Mediterráneo, va a hacer investigaciones en Europa y en Asia y va a escribir artículos desde allí. Allí conoce a su futuro cuñado, ¿no? Y luego, en su regreso, va a casarse con Olivia, con quien va a tener 3 hijos. Em, Twain escribió en 1876, dio a conocer una de sus obras maravillosas, que es esta, Las aventuras de Tom Sawyer. Y después tuvo tanto éxito Las aventuras de Tom Sawyer que continuó con las aventuras de Huckleberry Finn, uno de los amigos de Tom Sawyer, ¿no? En la saga de la novela de aventuras y de relatos. Son tantos relatos pero que todos mantienen una unidad, ¿no? Por eso se puede hablar de novela. Está inspirada en un pueblo ficticio llamado San Petersburgo, frente al Mississippi, ¿no? Que hace recordar al pueblo Hannibal de Twain, ¿no? A los 11 años, el autor, esta es una edición abreviada y bilingüe de un famoso diario argentino. Está buena para este, ver la traducción del inglés al español. El inglés de Twain es un inglés muy de su zona también. Por eso a veces se hace complejo traducirlo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Las aventuras de Tom Sawyer tienen muchos mensajes. Hay uno en especial con el cual nos vamos a quedar, que es el tema de la educación, la institución educativa. Twain dejó el colegio, la formación escolar, digamos, su educación formal, a los 11 años, 10, 11 años. Abandonó para siempre la escuela, no le gustaba. Entonces se formó en bibliotecas populares, en diarios, hablando en, en bares, en reuniones con señores que habían viajado, que habían sido con instrucción. Esa es su formación, ¿no? Se forma a sí mismo. Eso es muy característico de la cultura estadounidense, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo. Eso representa a Trump. Entonces, su personaje, que es un huérfano que se va a vivir a San Petersburgo en un tiempo ambientado, la novela está ambientada antes de la Guerra de Secesión,
como para no herir susceptibilidades políticas. Y entonces, recordemos, Twain es un perdedor de la guerra de secesión, ¿no? Un poco también su sátira, su estilo mordaz, se dirige en esa dirección, ¿no? Así que va a vivir, Tom Sawyer va a vivir con su tía Polly, que es muy disciplinada y que intenta disciplinar a su sobrino, que se escapa de la escuela, que tiene compañías no muy útiles para la vida, como Huckleberry Finn, con quien va a vivir múltiples aventuras y esa ensoñación del río Mississippi, ¿no? Que hace que soñar, ¿no? Viajar, relajarse y dejarse llevar por la vida, ¿no? Y esa observación que Twain hace de esos barcos a vapor, enormes barcos a vapor que surcan el río. Entonces, Tom no le gusta la escuela dominical, el servicio religioso, ni la escuela, pero se enamora de Becky, va a visitar su propia tumba, finge su muerte, pero por eso digo, como hay muchos mensajes en la novela, pero lo principal siempre es, para mí, el punto central es la educación. La educación está fuera de la institución educativa, fuera de la formalidad. Ese es el mensaje, uno de los principales mensajes que podemos tomar de las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, porque él también lo experimentó. Hay honestidad allí entre Twain, ¿no? El autor y su obra. Porque hay autores que no viven como de la forma en la que escriben. Aquí no, aquí hay honestidad entre lo que se dice y lo que se hace. Al final de su vida, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, murió en 1910, como decíamos, Twain tiene una atracción su autodidactismo es tan activo hacia las ciencias, ¿no? Se hizo amigo de Nikola Tesla, el científico, y también de Edison, Alba Thomas Edison, quien lo llegó a fotografiar, a filmar, etcétera. Bien, espero que estos comentarios breves, Twain creo que se merece más, pero esto es muy acotado, les hayan servido. Muchas gracias por su atención.